Pregunta 1. Marque lo correcto con respecto a la evaluación ortopédica de la cadera en niños. Clave. Clave. Todas. A ver, aquí hay que tener claro algunas cosas. Primero, ¿qué cosa es displasia del desarrollo de la cadera? Básicamente es un desarrollo anormal de la cadera con respecto a la forma, tanto del acetábulo como de la articulación del fémur. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una buena conexión, una buena articulación entre la cabeza femoral y la cadera. Esto va a provocar inestabilidad y por ende capacidad para dislocarse. Hay varios términos que reconocer. Primero, diferenciar lo que es una luxación de una subluxación. La luxación es la cabeza femoral completamente fuera del acetábulo. A diferencia de la subluxación, que la cabeza femoral está parcialmente fuera del acetábulo. Otra cosa que a veces marea es las definiciones de cadera luxable y reducible. ¿Qué cosa es luxable? Aquella cabeza femoral que puede ser luxada con maniobras, pero normalmente no está luxada. A eso también se le llama cadera inestable. Y reducible es aquella cadera que puede colocarse en su lugar con maniobras. Entonces la displasia no es más que la anormalidad en la forma de los huesos de la cadera, tanto de la cabeza del fémur como de la cadera. Clave E. Con respecto a displasia de cadera, marque lo falso. Clave. A. A ver, algunas cosas importantes que deben saber de displasia de cadera. Primero, incidencia, 0.65 a 4 por cada 1000 recién nacidos vivos. ¿Ya? Mucho más frecuente en niñas, de 3 a 8 con respecto a cada varón. 2/3 de los niños con inestabilidad van a ser primogénitos. O sea, es más frecuente en niñas y es más frecuente en primogénitos. Más frecuente en raza blanca que en la negra y aún mucho más frecuente en japoneses e indios americanos. 60% es izquierda, 40% derecha y 20% es bilateral. Entonces, más frecuente en niñas, más frecuente en primogénitos, más frecuente izquierda. Presentación, factores de riesgo, ser mujer, presentación en nalgas, antecedente familiar de primer grado, sobre todo si existe un familiar con el mismo antecedente, que haya signo de ortolani o Barlow positivo, limitación de la abducción y presencia de otras malformaciones. Clave A. 3. En la maniobra de Barlow es correcto. Clave A. A o B. A ver, hay que diferenciar el ortolani del Barlow, ¿ya? El ortolani, ¿qué cosa es? ¿Luxación o reducción? ¿Ah? ¿Reducción? ¿Luxación o reducción? ¿Ah? Ortolani. ¿Ah? ¿Cómo hacemos el ortolani? Pulgar en la cara interna del muslo, así como está, y el índice en el trocánter. Se abduce, es decir, se abre y se realiza presión sobre el trocánter. Eso va a provocar un clump cuando se luxa y reduce la cadera de dentro del acetábulo. Entonces, ¿qué significa eso? A diferencia del ortolani, el Barlow, las caderas están en aducción, ya no hay más.
y se da presión en la región posterior de la cadera y se siente un clank cuando nos indica que la cadera se subluxa dentro del acetábulo. Entonces, la diferencia entre Ortolani y Barlow es básicamente que en el Ortolani, ¿qué estamos haciendo? Al abrir, estamos reduciendo la cadera. En cambio, en el Barlow, al aducir, la luxamos. ¿De acuerdo? En el Ortolani, reducimos. En el Barlow, la luxamos. ¿Está bien? ¿Está claro ese dibujito? ¿Sí? Entonces, el otro signo que tenemos que tener en cuenta es el signo de Galeazzi. El signo de Galeazzi implica comparar ambas extremidades en la flexión de la cadera y la rodilla. Se acorta uno, sobre todo la de la cadera luxada, ¿no? Solo sirve si hay luxación unilateral, no sirve en luxación bilateral. Entonces tenemos Ortolani, Barlow y Galeazzi. No, ya no hay más. A ver, silencio por favor. Entonces, recordar, Ortolani es abducción o reducción. Ortolani. ¿Es abducción y es luxación o reducción? Reducción, ¿no es cierto? Entonces, Ortolani abduce y reduce. Barlow aduce y luxa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Clave B. En cuanto al diagnóstico de la displasia de cadera, es falso. Clave D. Primero, ecografía. ¿Cuándo utilizamos la ecografía en displasia de cadera? En los primeros 3 meses de vida. Ecografía nos sirve para displasia de cadera en los primeros 3 meses de vida. Eso debe quedar claro, ¿no? En realidad, que midan ángulo alfa y beta, creo que básicamente es para los especialistas. Pero lo que debe quedar claro ustedes es cuando indican una ecografía para displasia de cadera en los primeros 3 meses de vida, ¿ya? Y después de los primeros 3 meses de vida, ¿qué utilizan? Radiografía, ¿no? O sea, la radiografía es útil después de los primeros 3 meses de vida, ¿ya? Se utiliza una incidencia que se llama de von Rosen y lo que hay que ver es el ángulo. El ángulo normal es de 30 grados, ¿ya? Si el índice acetabular es más de 40 grados, es patológico, ¿no? Entonces, normalmente tenemos en el ángulo normal menor de 30 grados, en neonatos más de 40 y en niños más grandes más de 30. Pero en general, radiografía de caderas sirve después de los 3 meses. Antes de los 3 meses, lo que usamos es ecografía. Clave D. En el tratamiento de la displasia de cadera es correcto. ¿Clave? Todas son correctas. A ver, primero, ¿qué hacer en una displasia de cadera si yo tengo un niño pequeño menor de 2 meses? Básicamente es un tratamiento conservador. Podemos usar doble pañal, ¿no? Podemos utilizar un arnés de Pavlik, pero no hay cirugía, ¿ya? ¿Qué cosa es la indicación del arnés de Pavlik? Pacientes menores de 6 meses. Generalmente son luxaciones perinatales, ¿no? Por algún tipo de trastorno en la posición del feto. Generalmente va a tener caderas inestables o subluxables. ¿Qué contraindicaciones tiene el arnés de Pavlik? Primero, pacientes mayores, ¿no? Si tengo un lactante mayor de 9 meses, está contraindicado utilizar el arnés de Pavlik. Ya no funciona. Si hay inestabilidad de cadera, pero en hiperflexión, si la luxación prenatal es no reductible
si hay luxaciones teratológicas o es secundaria una artritis séptica. El tratamiento, en general, si yo tengo un niño de 6 a 18 meses, si tiene menos de 9 meses puede ser arnés de Pavlik. Y si tiene más de 9 meses, podríamos utilizar una reducción cerrada, ¿no? O una artrografía. La reducción cerrada se puede hacer en primera intención o primero hacerse una tracción con pesas y luego se le reduce. Y la artrografía, si es negativa, se hace reducción cerrada y si es positiva, reducción abierta. En caso de falla arnés de Pavlik, la reducción se puede mantener con un abductor brace teniendo resultados buenos. Y si el paciente es mayor a 6 meses, la efectividad del arnés de Pavlik es menor del 50%, por lo que no se recomienda, ¿no? O sea, lo más tardío que puede usar un arnés de Pavlik es antes de los 9 meses. Pero después de los 6 meses, su posibilidad de funcionamiento es menor del 50%. Mayor de 6 meses, el tratamiento habitual es tracción cutánea y reducción, y la tracción cutánea se utiliza 2 a 3 semanas antes de la reducción, ¿no? Reducción abierta, tratamiento de elección en niños mayores de 2 años y cuando el problema es una cadera teratológica. Clave E. 6. Señale la alternativa falsa entre alteraciones posturales según grupo etario. Clave E. A ver, vamos a mirar, ¿ya? En general, tenemos alteraciones posturales según la edad. En la etapa neonatal, las alteraciones posturales básicamente van a ser por alteraciones obstétricas, ya sea congénitas o por posición fetal. A nivel lactantes van a ser congénitas, por insuficiencia motora de origen central, es decir, paracerebral. Y en preescolares y escolares, alteraciones angulares y torsionales de miembros inferiores y pie plano. Y en adolescentes van a ser los problemas de columna. Por lo tanto, todas son correctas. ¿No? Si todas son correctas, la alternativa incorrecta es aquella que dice todas son falsas. Clave E. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Entendieron eso? ¿Por qué era falso? ¿Todas son falsas? Ya. Venía con truco. 7. Señale lo correcto. En el pie varo, el talón se dirige hacia afuera. ¿Qué dice? ¿Cómo es el varo? Hacia adentro. En el pie valgo, el talón se dirige hacia adentro. ¿Ah? Al revés, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Si no, una se contradeciría. El pie aducto, el antepié se desvía hacia afuera. ¿Verdadero o falso? En el pie abducto, el antepié se desvía hacia adentro. En el pie supinado, la planta del pie mira hacia adentro. Esa es. A ver. Acordarse algunas cosas. Pie plano. Generalmente es deformación del pie por aplanamiento del arco. Normalmente la fuerza principal que mantiene el arco son los supinadores, llámese tibial anterior y tibial posterior, y los flexores, sobre todo el flexor largo del dedo gordo. Antes de esto, tener en cuenta las siguientes definiciones. ¿Qué cosa es un retropié? El retropié viene a ser la parte posterior del pie, o en todo caso llamarlo el talón, ¿no? Y el antepié es la parte de los dedos y el empeine. Ese es retropié y antepié. ¿Qué cosa es un pie varo? Un pie varo es aquel pie en el que el talón mira hacia adentro y se dirige hacia adentro. Y el pie valgo es aquel que el talón mira hacia afuera. ¿De acuerdo? No se ve bien el dibujito, pero era para ver pie varo y valgo, ¿sí?
Generalmente, normalmente cuando uno tiene un pie valgo, las rodillas se juntan, ¿ya? Y normalmente hay algo que se llama en la etapa de lactante, inicias con un geno valgo y luego pasas a un geno varo, ¿ya? Entonces, inicialmente caminan así, chiquitos. Ajá, como Kiko. Entonces, ese es el geno valgo. Ajá, así. Los talones tienen que ir hacia afuera, por lo tanto van a estar así, ¿no? ¿Sí? Ya. Ese dibujito era de valgo, pero no se ve bien. A ver, vamos a ver si podemos bajar el dibujito, ¿ya? No podemos bajar el dibujito. Bien, en cuanto al pie aducto, es el antepié que se desvía hacia adentro, ¿ya? Y el abducto, el antepié se desvía hacia afuera, ¿ya? Entonces, pie aducto, antepié hacia adentro, como en este caso, ¿no? Pie abducto, el antepié hacia afuera, ¿sí? Es el mismo pie, solo que está hacia adentro, por lo tanto es aducto, y ese mismo pie, que es el pie derecho, ¿no? Está abducto, el antepié se desvía hacia afuera, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Nada? Pie, a ver, no, porque yo no voy a hacerlo. Ya, este es el pie derecho, ¿ya? ¿Sí? Este es el pie derecho. Cuando el antepié se desvía hacia afuera, se llama pie abducto. Cuando el antepié se desvía hacia adentro, se llama pie aducto. ¿Ya? Y, ¿ya? También tenemos el pie prono y el pie supino. El pie supinado es cuando la planta del pie mira hacia adentro. Y el pie pronado es cuando la planta del pie mira hacia afuera. Pie talo es aquel pie que se fija en el tobillo, apoya solamente en el talón. Y el pie equino es aquel que se apoya solo en los dedos. ¿De acuerdo? Entonces, el pie patológicamente más frecuente y más complejo es el pie sambo, que es un pie equino, varo, aducto, supinado. ¿Sí? A ver, ese es un pie sambo, ¿de acuerdo? Pie equino, ¿por qué? Porque está apoyado en la punta del pie, el antepié. Ese es pie equino. Pie varo, ¿por qué? Porque los talones están hacia adentro o hacia afuera. Los valgos es hacia afuera, valgos es hacia afuera, varo es hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, el talón está hacia adentro, ¿de acuerdo? Pie aducto, ¿por qué? Porque está hacia, a ver, fíjense el dibujito de acá. Pie aducto, el antepié está hacia adentro, ¿de acuerdo? Y pie prono, la planta del pie está hacia adentro. Pie prono, planta del pie hacia adentro, ¿ya? ¿Perdón? ¿El pie varo? Prono es la planta. ¿Ah? A ver, silencio, está bien. ¿Ya? Ok, supinado y pronado tiene que ver con la planta del pie. Si la planta del pie mira hacia adentro, hacia la parte de adentro, como en este caso, la planta del pie está hacia adentro, ese es un pie supino, supinado. ¿Ya? Pie supinado es la planta del pie hacia adentro. Si la planta del pie estuviera hacia afuera, sería un pie prono. ¿Ya? En cambio, pie aducto y pie abducto no tiene que ver con la planta del pie, tiene que ver con el antepié, o sea, los dedos, ¿de acuerdo? Los dedos de los pies.
Si los dedos de los pies se desvían hacia adentro, es pie aducto. Si los dedos de los pies se desvían hacia afuera, es pie abducto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense el dibujo. Pie equino, apoyado en la punta de los pies. Pie varo, con el talón hacia adentro. ¿De acuerdo? Pie aducto, con el antepié hacia adentro. ¿Ya? Y pie supinado, con la planta del pie hacia adentro. Pie equino, varo, aducto, supinado, igual a pie sambo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Otra vez? ¿Está bien? Lo repasan ustedes. Clave E. 8. En cuanto al pie cabo, todo es correcto excepto. Esa es otra pregunta. Pues vamos a... ¿Ya? ¿Qué cosa es el pie cabo? Es lo contrario al pie plano, ¿no? La inversa. Ya. Clave C. A ver, el pie cabo es el arco alto, ¿no? Una curvatura exagerada del pie, ¿ya? Por eso se llama también arco elevado. La longitud del pie, como el arco está elevado, va a estar más corta, porque está incluida en el arco. Hay dificultad para encontrar zapatos adecuados, dolor al caminar, permanecer de pie y correr. Clave C. 9. Es falso en cuanto al tratamiento del pie plano. Clave. Clave. ¿Qué clave? ¿Clave? ¿Nada? A ver, existen varios grados de pie plano, son 4 grados de pie plano. El pie plano grado 1, generalmente no hay un pequeño arco, en el grado 2 también. En el grado 3 se pierde el arco en forma casi completa, en el grado 4 con completa pérdida del arco. Generalmente el grado 4 es tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacer en cuanto a pie plano? Primero, que hay un pie plano fisiológico en los primeros 2 años de vida, ¿ya? Todo niñito menos de 2 años no podemos hacer diagnóstico de pie plano, ¿ya? Eso es fisiológico. Y lo único que hay que hacer es que ese niño se acostumbre a caminar en arena, tratar de ayudarlo para que pueda mejorar el arco del pie, ¿ya? Y que camine con pies descalzos. Normalmente las plantillas ortopédicas nunca se utilizan antes de los 3 años. No ha demostrado cambiar demasiado el dolor o molestias en los pies planos. Podría mejorar un poco el arco y se diseñan exclusivamente para cada pie. Siempre el uso de plantillas tiene que ser asociado a terapias, ¿no? No solo el uso de plantillas. En cuanto al pie plano patológico, es decir, por astrálago vertical, es irreductible y el tratamiento es quirúrgico y precoz. El tratamiento quirúrgico está indicado en pie plano grado 3, más valgo del retropié, sobre todo cuando hay dolor o cuando el niño es mayor de 10 años.
La clave es la alternativa B. Un lactante de 2 meses de edad detecta simetría en pliegues subglúteos. Usted plantea la hipótesis de diagnóstico de displasia congénita de cadera. Para su verificación, el examen de mayor sensibilidad es... ¿Clave? Todos de acuerdo. En displasia de cadera, la cadera se encuentra más frecuentemente... ¿Clave? ¿B? D, ¿no? Subluxable, ¿de acuerdo? Es una cadera inestable. Marque la respuesta correcta. En un recién nacido, la maniobra de Ortolani positiva implica que... Clave D, ¿no? ¿Es una cadera luxable? No, ¿no? ¿Es una cadera no luxada? No. Porque el Ortolani, ¿qué hace? Reduce, ¿no es cierto? Entonces reduce. Entonces, ¿debe hacerse osteotomía? No. ¿Debe colocarse arnés de Pavlik? Sí. Clave D. El pie equino puede ser resultado de una lesión del nervio. Clave. ¿Por qué ocurre el pie equino? Casi siempre por lesión nerviosa, ¿no es cierto? Lesión nerviosa que provoca parálisis en algún miembro. Normalmente, ¿qué hace? Para que sea un pie equino tiene que estar pie en puntas, ¿no es cierto? Tiene que estar entonces el antepié hiperextendido, ¿no es cierto? Entonces necesitamos ver qué músculo hace la dorsiflexión. Extendido. ¿Qué músculo hace la dorsiflexión del pie? Y por lo tanto el nervio que hace eso. ¿Ah? El pie equino básicamente está dado por lesión del tibial anterior, el nervio tibial anterior, ¿no? Porque el tibial anterior es el que se encarga de la dorsiflexión. Clave C. El diagnóstico de cadera luxada en el recién nacido se realiza con... ¿Clave? ¿C o B? ¿Qué significa que tiene una cadera luxada? Que se puede reducir, ¿no es cierto? ¿Y qué necesito para reducir la cadera? Ortolani, ¿no? Ok, muy bien, ya están en onda. No. Clave C. En realidad es poco sensible, ¿no? La simetría de pliegues no ayuda, salvo que hagas el signo de Galeazzi, ¿no? Pero los pliegues glúteos no es mucha ayuda. Sí. O sea, te puede llamar la atención, pero tienes que hacer de todas maneras Ortolani y verlo, ¿no? Un enfermo de 5 años que presenta una escoliosis torácica derecha de 120 grados, ¿cuál puede ser la patología más grave que puede presentar en la vida adulta? Cor pulmonar, ¿no? Básicamente insuficiencia cardíaca derecha. Clave C. Consulta a la mamá de Lucas de 3 años de edad.
está preocupada porque nota que su hijo camina con las rodillas juntas y los tobillos separados. No tiene antecedentes de importancia y el examen físico es normal. ¿Cuál sería su conducta inicial? ¿Qué hacen? ¿D? ¿B? ¿A? A ver, ¿qué opinan? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué hay que hacer? ¿Es un raquitismo? ¿Por qué no es un raquitismo? ¿Por qué no es un raquitismo? Claro, ¿cómo deben estar las rodillas? Arqueadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, las distancias interrotulianas deben ser grandes, ¿no? En este caso no es así. Está pegada, ¿no? Es un genu. ¿Ah? ¿Cómo están los talones? Genu valgo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, normalmente un niño pequeño podría tener esa caminada, ¿no? Lógicamente 2 años. 3 años uno podría observarlo, pero ¿qué hay que hacer? Ver cómo evoluciona. Entonces tenemos que tener una mirada. Ok, vamos a mirarlo acá, observamos 3 meses, vamos a mirar cuánto era su distancia ahora y cuánto va a ser después. ¿De acuerdo? Entonces es observación y seguimiento. Y si eso no mejora o empeora, se deriva, ¿no? Entonces aquí la clave es la alternativa B. Sí. Normalmente es genu valgo y luego pasa a ser varo. Uh-huh. Depende de cada niño. Hay niños que ni siquiera hacen eso y caminan bien. Algunos que hacen eso, ¿no? Pero es parte de... Teóricamente dice, uno puede esperar estos cambios máximo hasta los 4 años. Después de los 4 años, ya no. Clave B. 17. Son características de la anorexia excepto. Clave D. A ver, acordarse los criterios diagnósticos de anorexia nerviosa, ¿no? Primero, rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo normal para la edad y la estatura. Segundo, intenso miedo a ganar de peso o de llegar a ser obesa a pesar de estar con bajo peso. Hay una distorsión de la imagen corporal. Uno está delgado y se ve gordo, ¿no? Y hay amenorrea. Entonces, obviamente es uno de los criterios. Hipermenorrea es la falsa. Hay 2 tipos de anorexia, la restrictiva y la compulsivo-purgativa, ¿ya? La restrictiva es aquella que lo que hay es disminución drástica de la ingesta y ejercicio exhaustivo, ¿no? En cambio, en la compulsivo-purgativa, lo que hay acciones purgativas, como inducción del vómito o uso de laxantes, ¿ya? Anorexia. ¿Ah? No, no se considera como purgativo. Solamente los vómitos y el uso de laxantes, ¿ya? Está dentro del restrictivo. ¿Sí? ¿Perdón? Ahora vamos a verlo. Espérense. Epidemiología, 8.1 por 100.000 habitantes. Relación mujer-varón, 10:1. O sea, es bastante mayor en las mujeres. Edad de inicio de la anorexia es 16-17 años. Mortalidad 6 a 10%. Es la principal causa de muerte de mujeres de 15 a 24 años de edad. Ojo, eso es un dato muy importante. La principal causa de muerte en mujeres de su edad es 6 a 10%, es la anorexia, ¿no? Entre el 8 a 62% desarrolla síntomas de bulimia en el curso de la enfermedad. Y la mayoría en los 5 años posteriores al diagnóstico. Es decir, si uno mejora
la anorexia, se trata la anorexia, posteriormente tiene alto riesgo de hacer bulimia, ¿no? Entonces, la anorexia es un síndrome clínico en que se mantiene un peso al menos 15% debajo de lo esperado para la talla, edad y género. Hay un deseo excesivo de estar delgado, fracaso en las metas de crecimiento esperadas para género y edad, retraso en la pubertad, amenorrea, mínimo 3 ciclos menstruales y comportamientos rituales. Por ejemplo, cortar la comida en pequeños pedazos, reordenarse en el plato, jugar con la comida, ¿no? Clave D. Oye, con respecto a la anorexia, es correcto. Clave C, ¿no? Ahora, con respecto a la bulimia, todas son características excepto C. A ver, vamos a ver. Bulimia, igual, preocupación por la forma y peso corporal, periodos de dieta y ayuno interrumpidos por episodios de atracones, acompañados por sensación de pérdida de control. El episodio de atracón es compensado siempre por estrategias que pueden ser purgativas o no purgativas, ¿no? Frecuencia de los atracones, 2 veces por semana. Los pacientes tienden a perder menos peso que aquellos afectados por la anorexia y sin descender por debajo del 85% del peso esperado. Algunos pueden inclusive tener sobrepeso. ¿Qué diferencias hay entre bulimia y anorexia? Primero, la incidencia, 12 por 100.000. ¿Cuánto era la incidencia de la anorexia? 8.1 por 100.000. ¿De acuerdo? Entonces, hay más bulimia que anorexia. ¿Ya? Segundo punto. ¿Perdón? Ahora vamos a ver, todavía no estamos... Ya. Los atracones casi siempre son 2 veces por semana, ¿no es cierto? Habíamos quedado. Edad de inicio, 18 y 19 años. ¿Ya? Edad media de inicio. Mortalidad menor, 1 a 3%. En muchos casos existe un antecedente de anorexia nerviosa y se ha encontrado asociación con antecedentes de obesidad infantil o en el grupo familiar. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Siempre, para que haya bulimia, a diferencia de la anorexia, tiene que haber episodios recurrentes de atracones. O sea, esa es la diferencia. Tanto la bulimia como la anorexia pueden ser purgativas y no purgativas, pero la diferencia de la bulimia es que la bulimia siempre tiene que tener episodios de atracones. ¿De acuerdo? Tiene que haber conductas compensatorias recurrentes para evitar el aumentar de peso y pueden haber ambas conductas. Generalmente estos episodios de atracones ocurren al menos 2 veces por semana y al menos durante 3 meses. Ahora, la autoestima está indebidamente influenciada por la imagen corporal y el peso, y la alteración no ocurre exclusivamente durante un episodio de anorexia nerviosa. Entonces, tanto la bulimia como la anorexia pueden ser purgativas y no purgativas. Bulimia purgativa, vómitos autoinducidos, abuso de medicamentos, laxantes, diuréticos, tiroxina, anfetamina. Y no purgativa, estrategias no purgativas como ejercicio excesivo y dieta. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia básicamente los episodios de atracones. Clave C. ¿Sí? ¿Alguien me...? Ya le respondí. Tanto bulimia como anorexia tienen purgativos y no purgativos. La única diferencia está en los episodios de atracones. Es correcto en la bulimia.
Edad de inicio 13 a 14 años, no, 18, 19. Mortalidad mayor que la anorexia, falso. ¿No existe un antecedente de anorexia nerviosa? Sí. ¿No se ha encontrado asociación con antecedentes de obesidad? Falso, sí hay antecedentes. ¿Es más frecuente que la anorexia? Eso sí es correcto. Clave de la 20, E. 21. ¿Cuál es un factor protector de los trastornos de conducta alimentaria? Todas, ¿no es cierto? Existen varios factores protectores para los trastornos de conducta alimentaria. Lo más importante es tener una buena comunicación en el entorno familiar y escolar. El hábito de comer en familia, ¿no? Eso se está perdiendo cada vez más, ¿no? Cada uno come en su cuarto, con la computadora, y no hay una comida alrededor de una mesa. Educación que enfatice la confianza y cooperación más que la competencia. Educación orientada al fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza. Educación física orientada a la recreación, relación saludable y autoaceptación del cuerpo. Y sobre todo actividades deportivas en equipo, más que individuales. Todos esos son factores protectores para los trastornos de conducta alimentaria. Clave E. En cuanto al tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, es falso. ¿Clave? A ver, vamos a ver. Tratamiento básicamente es multidisciplinario, ¿no? Podemos ayudarnos con psicoterapia, la más frecuente es la cognitivo-conductual, terapias individuales o grupales, psicoterapia familiar, apoyo nutricional, farmacoterapia. En la anorexia, en la etapa 1, lo que hay básicamente que hacer es restablecer el peso sano. Eventualmente, uso de olanzapina no evidencia para tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, no hay una evidencia real. Tratar patología asociada, mantención de mejoría. O sea, para anorexia no hay ningún fármaco que realmente tenga una evidencia, ¿ya? No hay nada probado. En cuanto a bulimia, fluoxetina es el único fármaco probado para la FDA, ¿ya? Se usa a dosis altas y hay algunos reportes con topiramato, pero el único que tiene aprobación es fluoxetina. Y para anorexia no hay ningún tratamiento farmacológico probado. ¿De acuerdo? Clave E. (23) ¿Cuál no es uno de los 4 principios básicos con los que se rige la ética médica? Clave. D, ¿no es cierto? 24. Es falso respecto al asentimiento informado. Clave. Clave. C. Primero, acordémonos de los principios de la ética médica. ¿Cuáles son los principios de la ética médica? Primero, no maleficencia. ¿Qué es la no maleficencia? Nos obliga a primero no hacer daño, ¿ya? Por consiguiente realizar correctamente nuestro trabajo profesional. Todo lo que es impericia, desconocimiento, descuido, ¿ya? No son éticos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuándo hacemos eso de no maleficencia, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos colocar un catéter venoso central sin que nadie nos haya enseñado, eso es estar en contra del principio de la no maleficencia, ¿ya? Justicia.
obliga a tratar todas las personas por igual y no discriminarlas bajo ningún concepto, asegurando igualdad de oportunidades a nivel sanitario. Usuarios deben utilizar responsablemente los servicios, profesionales deben dar un trato igualitario, distribuir recursos o dictar controles y regulaciones que impidan la discriminación. Autonomía. Considera que todas las personas son capaces de tomar decisiones respecto a la aceptación o rechazo de todo aquello que se relaciona a su salud. A ver, un ratito. Por lo tanto, acá lo que necesitamos es proporcionar información suficiente para que el paciente pueda tomar su decisión. Es algo importante, ¿no? Antes creíamos que nosotros tomábamos la decisión y el paciente no tenía por qué saber. Entonces, parte de la autonomía es que nosotros podamos informarles al paciente de su enfermedad. Y finalmente la beneficencia, que exige hacer el bien a las personas procurando el mayor beneficio y limitando los riesgos o perjuicios, ¿no? Hay una diferencia muy importante entre lo que es el consentimiento informado y el asentimiento informado, ¿ya? El asentimiento informado es básicamente para niños, ¿ya? O sea, aparte de tener un consentimiento informado, un niño debe tener un asentimiento informado, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Es conversar con el niño, explicarle al niño en palabras que él puede entender el procedimiento que se le va a realizar, ¿de acuerdo? Ahora, esto es un acto de aceptación imperfecto porque el niño no está en capacidad de racionalizarlo completamente, pero sí tiene derecho a saber qué le va a doler, cuánto le va a doler, cuánto le va a durar el procedimiento y todo eso. Eso es hacer un asentimiento. Si a un niño le vamos a hacer, qué sé yo, una biopsia y el niño va a estar sedado, uno tiene que decirle: mira, vamos a hincharte una agujita en tu riñón, pero vamos a sedarte primero, vas a estar dormido, después no te vas a dar cuenta de nada, pero después vas a tener un parche acá y te va a doler un poco. Pero después vamos a darte, si te duele mucho, nos avisas para darte un analgésico. Eso es hacer un asentimiento. ¿De acuerdo? Hacerle un dibujito de repente para que más o menos pueda entender. El asentimiento informado no tiene ningún valor legal. Es básicamente parte ética. ¿De acuerdo? Siempre debe ir acompañado de un consentimiento informado, que eso lo tienen que firmar los padres, ¿no? Entonces, el proceso informado sí es un proceso comunicativo y deliberativo entre el médico y el paciente maduro o sus padres. No debemos confundir un consentimiento informado con el formulario de consentimiento, ¿no? O sea, dar un consentimiento informado no es: a ver, llene esto, lea esto, firme, ya, y el que sigue. Eso no es hacer un consentimiento informado. Un consentimiento informado es explicarle al paciente los pros y los contras de lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? ¿Cuántos lo hacemos? El otro concepto importante ético, no estoy deteniéndome mucho en esa cosa, pero creo que sí, lo más importante es la obstinación terapéutica, ¿no? Hay una brecha muy delgada entre lo que es la eutanasia y la distanasia. Y en niños es mucho más delgada aún el margen, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una obstinación terapéutica o una distanasia? Es la prolongación innecesaria o fútil de medio soporte vital, sabiendo que de cualquier momento, de cualquier manera, el niño va a fallecer, ¿no? Entonces, eso es hacer obstinación terapéutica. Y también es un error ético. No. Pero uno está en la obligación de decirle que así, haciendo todas las cosas, el niño va a fallecer. O sea, legalmente no estamos prohibidos. En otros lugares no. Pero acá, en el Perú, legalmente estamos prohibidos. Pero sí tenemos la obligación de decirles. Porque al final el niño igual va a fallecer. Ahora, la eutanasia sí está penada. La distanasia no. Clave C. Sí. Para hacer consentimiento informado tiene que ser firmado por los padres. Asentimiento, a todos los niños se le debe hacer asentimiento. Sí.
Es falso respecto al consentimiento informado. ¿Clave? ¿Clave? ¿De? ¿Es sinónimo de formulario escrito de consentimiento? No debería, ¿no? Ah, acá está mal. Es diferente al asentimiento informado. Ha habido un error de tipeo. Pero, no, pues, ¿cómo hacer? ¿26? Es falso con respecto a la obstinación terapéutica. ¿Clave? ¿Clave? D. La eutanasia de ningún modo, ni pasiva ni activa, está justificada. Clave D. 27. Usted está examinando a un lactante de 6 semanas con antecedente de tos, dificultad respiratoria creciente, de 2 días de evolución. El lactante parece alerta, tiene retracciones intercostales y externales de leves a moderadas y aleteo nasal durante la inspiración. Pero al auscultar, el tórax nota sibilancias bilaterales y algún ronquido ocasional durante la expiración. La piel del lactante está rosada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Clave? ¿Alternativa? C. B. A ver, primero se fija en la edad, ¿no? 6 semanas. Con una distrés respiratorio de evolución incremento. Tiene retracciones intercostales y externales y tiene aleteo nasal. O sea, tiene distrés respiratorio. ¿No? Tiene sibilancias, por lo tanto tiene broncoespasmo, ¿no? Lo más probable entonces que sería, ¿cuál sería el diagnóstico? Una bronquiolitis, ¿no? O una neumonía viral inicial, ¿no? Pero generalmente es una bronquiolitis que hace broncoespasmo, ¿no? Ahora, esto no debería estar acá. Ya, bueno. Clave B. Para el lactante de la pregunta anterior, de la pregunta 27, ¿cuál de las siguientes opciones es la conducta inicial más apropiada? Generalmente siempre que tenemos un paciente crítico, hacemos el ABC, ¿no? Entonces vemos si la vía aérea está permeable, luego vemos si respira bien y requiere oxígeno y luego finalmente la circulación. En este caso, administración inmediata de oxígeno. ¿De acuerdo? Clave C. (29) Un niño de 5 años con anemia drepanocítica presenta fiebre y taquipnea. Llaman para atender al niño, pues la madre está preocupada porque la dificultad respiratoria se agrava. En el examen inicial, usted ve a un niño ansioso, con respiraciones trabajosas y rápidas, aleteo nasal y ronquido. El niño está recibiendo oxígeno a 3 litros por minuto por cánula binasal. Y la oximetría de pulso indica una saturación de oxígeno de 85-88%. Los pulsos periféricos son rápidos y saltones. La frecuencia cardíaca es de 135 latidos por minuto y la presión arterial 92,45.
Al auscultar el tórax, usted escucha un murmullo vesicular bilateral adecuado y estertores húmedos, bilaterales. El niño tiene un ritmo cardíaco rápido pero regular y un soplo sistólico eyectivo intenso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con máxima exactitud la dificultad respiratoria del niño? Clave D. Lo más probable de todas estas alternativas, fiebre, polimnia, que pudiera ser una neumonía viral, ¿no? Para el niño de la pregunta anterior, ¿cuál de los siguientes tratamientos no es una prioridad en este momento? Clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como todo niño grave, primero vigilar la vía aérea, ver si la vía aérea está permeable, oxigenarlo bien, ¿no? Probablemente no esté bien con la cánula, requiere más cantidad de oxígeno, podemos utilizar Venturi o máscara de reservorio, ¿no? Si está deshidratado o requiere hidratación, hidratar con salino, ponerle un bolo, ¿no? Monitoreo de acceso venoso central y de acuerdo a eso mirar, ¿no? 30, aquí clave incorrecta es la alternativa A, ¿no? Todavía no requiere intubación. 31. Pese a los esfuerzos para apoyar y mejorar la oxigenación, el niño se deteriora. Aparece boqueo, bradicardia, cianosis. Tras la intubación traqueal, ¿cuál de los siguientes datos sería el indicador más fiable de que el tubo traqueal se encuentra en la tráquea de este paciente? ¿A? Tienen que leer la guía del 2010, ¿ya? Acuérdense, hay una guía de RCP, ¿ya? La guía actual del 2010. Hay un resumen muy bonito en español, ¿ya? Está en internet, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, habla acerca de cuál es la estrategia de elección, y es la capniografía, ¿ya? Entonces, el CO2 expirado es el método de elección para evaluar posición, no solamente posición de tubo, evaluar si, por ejemplo, ese paciente, si está barriendo mucho CO2, ya podría sacarse del tubo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, nos va a ayudar mucho. 31, clave D. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para este paciente que estaba con oxígeno en Venturi o reservorio, no hubiera llegado a ventilación mecánica? ¿Cuál hubiera sido el tratamiento de elección en ese paciente en el momento inicial? Que le pusimos oxígeno con bolsa reservorio. ¿Qué tendríamos que haber hecho por ese paciente y quizá no hubiera llegado a ventilación mecánica? Ventilación no invasiva, ¿no? Ese niño es un candidato serio a usar ventilación no invasiva. Si yo tengo un niño con un PAFI de 200, 220, no está en injuria pulmonar severa, pero ya me dice que requiere mejora de su oxigenación. Entonces, es la indicación ideal para ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Uso de CPAP. ¿Okay? Clave D. 32. Después de la intubación traqueal y la ventilación mecánica, el niño mejora. La saturación de oxígeno aumenta hasta 94%. Alrededor de 4 horas más tarde, se deteriora súbitamente. La evaluación cardiopulmonar rápida revela pulsos débiles y mal color.
No se ausculta murmullo vesicular en el miotórax derecho. La saturación de oxígeno es de 80% y está descendiendo. La lectura del CO2 al final de la expiración, capnografía, cae de 40 a 30. Usted suspende la ventilación mecánica y administra ventilación manual, pero el cuadro no se modifica. Se introduce con rapidez y facilidad un catéter de aspiración por el tubo endotraqueal y no se encuentra resistencia. ¿Cuál de las siguientes causas de deterioro agudo del paciente intubado es la más probable en este niño? ¿Y por qué? ¿Clave? ¿Sí? A ver, analicemos. ¿Podría ser una monointubación? ¿Por qué no? Monointubación. ¿Por qué no podría ser una monointubación? ¿Ah? ¿Hubiera sido más rápido? ¿No? De repente al comienzo estaba bien y después se monointubó. No. Ahí en el examen clínico yo puedo decir, por esto digo que no está monitubado. No está monitubado. No se ausculta el murmullo vesicular en el miotórax derecho, ¿no es cierto? Si yo tuviera un chiquito monointubado, ¿hacia dónde se monointuba? Hacia el derecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, el murmullo vesicular lo escucharía ¿en qué pulmón? En el derecho. Y eso es bien importante para su sobrevida, muchachos. Si ustedes están con bolseo manual, ¿no es cierto? Y de repente escuchan el murmullo solo en el lado derecho, entonces pueden tomar aire y pueden decir que no ha sido un neumotórax, ¿no? Pueden escuchar, retirar muy cuidadosamente el tubo un poquito y ver si está en ambos. Y si está en ambos es que está monointubado. Pero si está solamente el murmullo, lo escuchan en el lado izquierdo, ahí sí preocúpense. ¿De acuerdo? ¿Sí? Segundo punto. ¿Por qué no es una telectasia? No se escucha en todo el emitórax, ¿no es cierto? Una telectasia podría escucharse en una parte nada más, ¿no es cierto? Y además, ¿cómo escucharía los ruidos cardíacos? Si tuvieran ya una atelectasia brutal, grande, ¿cómo serían? ¿Desplazados hacia qué lado? Hacia el lado de la atelectasia, ¿no es cierto? El otro punto importante que llamamos la atención es, ¿qué tal si está obstruido el tubo? Si hay un tapón de moco. Cuando pasa la sonda, habría resistencia, ¿no es cierto? Pero pasa bien la sonda, ¿no? ¿Sí? Entonces, falla el equipo, ¿podría ser que el equipo no esté funcionando bien? Le hicieron manual y no funciona. Entonces, la única alternativa es que tuviera un neumotórax. Clave C. 33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los efectos de la epinefrina durante el intento de reanimación es verdadera?
Clave. Clave. A ver, ¿qué hace la adrenalina normalmente? ¿Qué tipo de receptores son? Adrenalina son receptores adrenérgicos, ¿no es cierto? Pero son de dos tipos, los receptores adrenérgicos, alfa y beta, ¿no es cierto? Cuando normalmente empezamos, la adrenalina se puede empezar, si es que está en infusión, desde 0.1 a 1 microgramos kilo minuto, ¿no es cierto? Normalmente la primera parte hasta 0.3 microgramos kilo minuto son dosis beta o alfa. Inicial son beta. Mientras más aumentas, va a haber predominio alfa. Entonces, las dosis beta, ¿qué hacen? Dosis beta hay beta 1, beta 2, ¿no? Beta 1, ¿dónde actúa? Miocardio, ¿no es cierto? Contractilidad miocárdica. Beta 2, broncodilatación, a nivel venoso, vasodilatación venosa, eso hace la adrenalina, ¿de acuerdo? En cambio, a dosis alfa, básicamente es alfa a nivel de capilares, a nivel de vasos pequeños, por lo tanto va a provocar vasoconstricción. Y esa vasoconstricción en capilares y vasos pequeños, ¿qué va a hacer con la resistencia periférica? Aumentar. Si aumenta la resistencia periférica, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Aumenta, ¿no es cierto? Entonces, la adrenalina lo que provoca es un incremento de la resistencia vascular periférica, básicamente por una vasoconstricción periférica, y en general eso va a provocar un aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, la alternativa A es incorrecta. La epinefrina no es útil en fibrilación ventricular, ¿qué dicen? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Aumenta la irritabilidad miocárdica? La epinefrina nos ayuda mucho con la presión de perfusión coronaria, ¿ya? Y mejora la perfusión coronaria. Y esa es una de las cosas que nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo cuando hay hipoperfusión, como el caso de la sistolia. Entonces, en general, la alternativa correcta aquí es la clave B. Cuando tenemos fibrilación ventricular, ¿cuál es el tratamiento de elección? Fibrilación. ¿Y si no? ¿Qué podemos usar? ¿Ah? Amiodarona podemos usar tanto arriba abajo, ¿no? Adenosina es arriba, ¿ya? Lidocaína es abajo. Pero la elección es desfibrilación, ¿no? Y amiodarona si no sabemos de dónde es. Clave B. 34. Un niño de 3 años, pálido y obnubilado, con antecedentes de diarrea, es llevado al hospital. La frecuencia respiratoria del niño es de 45 respiraciones por minuto, sin dificultad y con buen murmullo vesicular bilateral. La frecuencia cardíaca es de 150 y la presión arterial 88,64. El tiempo de llenado capilar es de 5 segundos y los pulsos periféricos son débiles. Después de administrar oxígeno al 100% al niño a un flujo de 10 litros por minuto y obtener un acceso vascular, ¿cuál de los siguientes es el tratamiento más apropiado para este niño? ¿Clave? Sí. ¿Cuál es el diagnóstico de este niño? ¿Ah? ¿Cuál es el diagnóstico? Shock hipovolemia. Ese es el principal diagnóstico. ¿Ya? Todo el resto fueron antecedentes. Ahorita el paciente está en shock. ¿Por qué está en shock? ¿Ah? No, ¿cuáles son los signos los que me dicen está en shock? ¿Ah? Tiene taquicardia, ¿ya? Llenado capilar, hipoperfusión, ¿ya? ¿Qué más?
compromiso del sensorio, ¿no? El compromiso del sensorio, ¿no? Sí. 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 No. Tú normalmente tienes un shock sin hipotensión, porque todos tus mecanismos compensatorios están actuando. O sea, yo estoy estoy hipóxico, trato de hacer redistribución de flujo, aumento mi adrenalina, provoco vasoconstricción periférica incrementada, voy a tener ruidos hidroaéreos casi abolidos, voy a estar oligúrico, mi flujo renal está pobre, mi lecho esplácnico también, mi piel está blanca, ¿no? Pero todavía conservo sangre en mi corazón, en mi cerebro, en mis suprarrenales. Esa vasoconstricción tan marcada va a mantener todavía una presión arterial todavía estable. ¿A expensas de qué? A expensas de taquicardia, a expensas de hipoperfusión severa en los órganos ya mencionados, pero llega un momento en que eso no es suficiente y entonces recién cae la presión. La primera fase del shock es sin hipotensión. O sea, el kit del asunto es hacer diagnóstico de shock sin hipotensión. Cuando ya tenemos hipotensión, eso, como decían mis maestros antiguos, hasta el portero lo diagnostica, ¿no? Ese pasa primero porque está chocado, eso, ¿no? En la emergencia. Clave. Ahora, ¿cuál es el bolo? Ok, tengo un manejo de shock, ¿no es cierto? Bolo. ¿Cuánto se le da a un niño en bolo? 20 cc por kilo, salvo dos condiciones. ¿Cuáles son dos condiciones donde no se da 20, sino solamente se da 10 cc por kilo? Cardiópatas. Renal es bueno, a veces si quieres, pero si sabes que orina, no tienes por qué tenerle miedo. Cardiópatas, desnutridos severos también, podrías darle 10 cc por kilo, y los neonatos. ¿Ya? El bolo en la etapa neonatal es de 10 cc por kilo. ¿Ya? Clave C. 35. Está atendiendo a un niño de 3 años que presenta arritmias ventriculares e hipotensión profunda, después de ingerir la medicación de su abuela para la presión arterial, un bloqueante de canales de calcio. Después de establecer el acceso intravenoso, se prepara para administrar un bolo de líquido. ¿Cuál de los siguientes bolos líquidos sería el más apropiado para este niño? ¿Clave? ¿A? ¿Sí? ¿Mm? ¿Perdón? ¿Ya? ¿No hay qué? Sí hay que ponerle un bolo. Porque es un paciente hay que ponerle un bolo porque es un paciente que está hipotenso por un shock cardiogénico. Y el manejo del shock inicial siempre va a ser bolos de cloruro. Pero el problema es, si tiene un shock cardiogénico, ¿el bolo es de 20 o de 10 cc por kilo? La clave es la alternativa B. A ver, estas preguntas son del Pediatric Advanced Life Support, ¿no? Del PALS. Esta pregunta la he sacado del PALS, del soporte pediátrico. ¿Ya? Las más facilitas nomás para ustedes. (36) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las ventajas del acceso intraóseo respecto de otras técnicas de acceso vascular rápido en el shock descompensado?
¿Clave? ¿C? ¿Se puede utilizar catéteres montados sobre agujas fácilmente disponibles para el acceso intraóseo? ¿Qué opinan? ¿Es fácil obtener una aguja de punción intraósea? No tenemos en el mercado agujas de punción intraósea. ¿Qué usamos? Una bránula 14. ¿Ya? En general deberíamos tener todo siempre a la mano una bránula 14. ¿Ya? Pero no es fácil encontrar catéteres especiales para aguja intraósea. ¿Dónde se debe colocar la intraósea? Tuberosidad anterior de la tibia 2 centímetros por debajo, cara interna. Riesgo de infección es más bajo con la intraósea que con el endovenoso. Falso, ¿no? La vía intraósea brinda un acceso más directo al corazón. Falso. ¿Se puede establecer rápidamente un acceso fiable y la técnica es fácil de dominar? Sí, es correcto. Ojo, la intraósea nos puede durar entre 30 a 60 minutos. Después se obstruye, pero es su tiempo suficiente como para poder hacer los bolos, expandir y poder obtener vías periféricas. ¿Ya? Clave D. 37. Un niño, a ver, chicos, si se cansaron me avisan y paro, ¿eh? ¿No? Seguimos. Hasta la 40. Ya. Todo. Un niño de 3 años, inconsciente y apneico, es traído al servicio de urgencias. Los técnicos médicos que lo trasladan le dicen que el niño perdió el pulso al llegar al hospital. El niño está recibiendo RCP con ventilación con presión positiva mediante bolsa, mascarilla y oxígeno al 100% y con presiones torácicas. Usted confirma que hay apnea y que la ventilación produce un murmullo vesicular y una expansión torácica bilaterales, mientras un colega confirma la ausencia de pulsos centrales espontáneos y otros signos de circulación. Otro colega coloca el monitor de EKG y comunica que hay una fibrilación ventricular. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado para este niño en este momento? ¿Clave? A ver, vamos a repasar un poquito esto. Bien, hay algunas cosas que han cambiado en el RCP antiguo que nosotros usábamos y el RCP actual de 2010. ¿Cuál es lo primero que ha cambiado? La secuencia, ¿no es cierto? En paro cardiorrespiratorio, antes decíamos ABC y ahora decimos CAB, ¿no es cierto? Entonces, primero comprimimos, primero hacemos compresiones. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Siempre hay que llamar por ayuda y se inicia la RCP. Hay que dar oxígeno y colocar un monitor de desfibrilación, ¿de acuerdo? En cuanto a las compresiones, va a depender de cuántos resucitadores son, ¿no? Si son 2 resucitadores o es un solo resucitador, ¿no? Pero generalmente la relación es 15-2. Ahora, vemos el monitor en el electrocardiograma, en el desfibrilador, y tenemos ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. ¿Cuál es el ritmo desfibrilable? 2, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Si tenemos o fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, tenemos que desfibrilar. ¿Cuál es la dosis? Inicialmente se empieza con 2 Joule por kilo, pero la segunda descarga puede ser 4 Joule por kilo, y la siguiente puede ser de 4 a 10 Joule por kilo. Antes se decía 2, 4, 4. Ahora se dice 2, 4 y de 4 a 10. La tercera podemos darle hasta 10 Joule por kilo, si consideramos conveniente, ¿no? Ahora, luego de la fibrilación, hay que volver a hacer masaje cardíaco por 2 minutos y luego redesfibrilizarlo. ¿Cuántas veces? Hasta 3 veces, ¿no?
Entonces la clave aquí es la alternativa C. 38. Usted está intentando reanimar a un lactante con bradicardia sintomática grave sin evidencia de etiología vagal. La bradicardia persiste pese al establecimiento de una vía aérea, oxigenación y ventilación eficaces. ¿Cuál de los siguientes es el primer fármaco que debe administrar? ¿Clave? D. ¿No? Ojo que si no hay compromiso vagal, no se debe usar atropina. ¿No? Por eso, si no hay, no se debe usar. Hay que usar adrenalina. 39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor los factores más comunes que contribuyen al paro cardiorrespiratorio en lactantes y niños? ¿Clave? Acordarse que el paro cardiorrespiratorio en niños, a diferencia del adulto, no es un paro cardíaco y que lo lleva a un paro respiratorio, sino es al revés. Es un paro respiratorio que le provoca compromiso cardíaco. Por esa razón que inicialmente en los niños se hacía masaje y luego se buscaba el desfibrilador, ¿ya? Pero hay un porcentaje pequeño que sí tiene un compromiso cardíaco de fondo, pero es muy pequeño. Sobre todo aquellos pacientes renales, ¿no? O cardiópatas de fondo, ellos sí tenemos que poner el fibrilador desde el saque, ¿no? En general, la mayoría de veces los niños que hacen paro cardiorrespiratorio son niños que tienen una neumonía con hipoxia persistente y que no se ha sabido manejar y hacen paro inicialmente respiratorio y finalmente paro cardiorrespiratorio. La alternativa correcta aquí es la alternativa D. No, a ver, mira, cuando uno hace la parte del manejo del paciente con ritmo desfibrilable, llámese fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, hay que hacer compresiones entre cada desfibrilación de 2 minutos, ¿ya? Fíjense estamos respondiendo a lo que han preguntado en Chancay, ¿ya? A ver, miren. Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, se desfibrila RCP durante 2 minutos y luego nuevamente se le hace otra desfibrilación. Otro RCP durante 2 minutos y nuevamente desfibrilación. Y finalmente otros 2 minutos. O sea, entre cada desfibrilación y desfibrilación debe haber 2 minutos de masaje cardíaco. ¿Ok? Entonces la 39, la clave era la alternativa D. 40. Un lactante de 18 meses ha ingerido el analgésico narcótico de su tía. Es llevado al servicio de urgencias porque su madre dice que está letárgico y no respira bien. ¿Cuáles son las primeras cosas que usted debe controlar durante la evaluación cardiopulmonar rápida de este niño? ¿Clave? D. Okay. Lo primero que tenemos que evaluar, si un paciente no está en paro, funciona como un paciente crítico, ¿no es cierto? Y ahí lo que tenemos que virar primeramente es la vía aérea y la respiración, ¿no? ¿De acuerdo? (41) Una madre se le acerca con su lactante 3 meses en los brazos y le dice: ¿hacemos hasta la 45? ¿Sí? ¿Y ahí descansamos? ¿Ya? ¿Sí? ¿O quieren descansar ahora? Ya. Hasta la 45. Ya.
A ver, una madre se le acerca con su lactante de 3 meses en los brazos, le dice, estaba llorando, pero creo que dejó de respirar cuando lo traía para aquí. Cuando usted toma lactante, ¿cuál debe ser su primer paso a seguir? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Hay que estimular al lactante, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver los pasos. Lo primero que hacemos es, si yo veo un niño que no responde, no respira o solo boquea, ¿qué es lo primero que hacer? Es, primero, mandar a alguien para que llame, para que traiga un desfibrilador. ¿De acuerdo? Si tengo un solo rescatador para un colapso súbito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es evaluar el pulso, ¿no? O sea, el pulso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Si el pulso está definido o no está definido. Si no está definido el pulso, de frente lo primero que hay que hacer es compresiones. Si hay un rescatador, son 30 compresiones y 2 respiraciones. Pero si hay 2 rescatadores, son 15 compresiones y 2 respiraciones. ¿De acuerdo? Después de 2 minutos, se supone que ya tenemos que tener un desfibrilador y mirar si hay ritmo desfibrilable o no desfibrilable. ¿De acuerdo? Pero aquí siempre empezamos inicialmente con las compresiones, ¿ya? Entonces, ojo, que inclusive ahora se dice que si nosotros no estamos seguros que haya pulso o no, rápidamente tenemos que empezar con las compresiones, ¿ya? Si no estamos muy seguros, no nos debemos demorar demasiado tiempo en tomar el pulso. Clave C. 42. Usted está evaluando un lactante de 3 meses con antecedentes de apnea. En la evaluación inicial observa que el lactante está cianótico, no responde a la estimulación. Advierte que la respiración es lenta e irregular, boqueo, y la frecuencia alrededor de 6 respiraciones por minuto. Asumiendo que dispone de un equipo de reanimación completo, ¿qué debe hacer a continuación? ¿Clave? ¿Clave? ¿A? ¿D? B. Recuerden que ahora es CAB, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hay que hacer es verificar si no hay pulso, y si no hay pulso hay que hacer compresiones. ¿De acuerdo? La clave aquí correcta es la alternativa B. 43. Usted evalúa a un niño de 4 años inconsciente con respiraciones agónicas. No observa respiración eficaz, tos ni movimiento, pero sí detecta un pulso carotídeo a una frecuencia aproximada de 30 latidos por minuto. Un latido cada 2 segundos. ¿Qué debe hacer a continuación? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Compresiones torácicas, ¿no es cierto? Si tenemos por debajo de 60 frecuencia cardíaca, hay que comprimir, hay que hacer compresiones torácicas. Clave D. 44. Usted está intentando evaluar los signos de circulación de un lactante de 3 meses. El lactante está inconsciente y no presenta respiración eficaz, tos ni movimiento. ¿Dónde debe palpar el pulso de un lactante inconsciente? ¿Pulso?
braquial. ¿Por qué no carotidio? Porque el cuello es muy corto y es difícil, ¿no es cierto? El pulso debe ser braquial. Clave C. Y finalmente la 45. Usted está en un lago y acaba de ayudar a rescatar del agua a una víctima de ahogamiento por inmersión de 4 años. El niño está flácido y azul, no responde al tacto y no se observa pulso. ¿Qué debe hacer usted de inmediato? ¿Clave? ¿Mm? ¿Clave? ¿Ah? ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? O sea, el niño no responde, está flácido y no tiene pulso, hay que hacer compresiones de inmediato. ¿De acuerdo? Clave C. A ver, una cosita de lo que dice la guía del American Heart del 2010, ¿ya? A ver, primero, lactantes y niños, comenzar el RCP con compresiones torácicas en lugar de ventilación de rescate, es decir, CAB en lugar de ABC. Ojo, lactantes y niños, neonatos sigue siendo igual, sigue siendo ABC, ¿ya? Punto que tienen que recordar. Segundo, la RCP debe comenzar con 30 compresiones cuando hay un reanimador único, o con 15 compresiones si son 2 reanimadores. Clave C. Lo dejamos ahí un momento y nos vemos en unos 15 minutos.